Ayudantía 14 y la última. El ejercicio número 1, tenemos una función, ¿cierto? Derivable, y nos dan estos dos datos. ¿Ya? En general, cuando dan estos dos datos, se ocupan. Así que tienen que tener ojo ahí cuando estén en el desarrollo, preguntarse, oye, ¿esto lo ocupé? ¿Dónde lo ocupo? Cosas así. Ya, entonces nos piden determinar la ecuación de la recta tangente a la gráfica de la función. Ya, lo primero que tenemos que identificar es cuál es el objetivo, pues, ¿qué tenemos que obtener? Si queremos la ecuación de la recta tangente, ¿cierto? Necesitamos, miren, si colocamos la fórmula aquí, punto pendiente, x menos x sub 0. ¿Qué necesitamos? Necesitamos la pendiente y necesitamos un punto de la recta. Entonces, esos dos son los objetivos que tenemos que buscar. El punto está listo. ¿Por qué? Porque nos dicen en x igual 1. Entonces, para encontrar el punto, si sabemos que x igual 1, reemplazamos en la función g, que es la que estamos buscando, el 1. Y ahí nos va a dar la coordenada y. Entonces hagamos eso. G de 1. Ya nos va a dar un medio multiplicado por f evaluado en 2 dividido en 1. ¿Cierto? Que es lo mismo que 2. Y aquí el dato, el ejercicio que nos dice que f de 2 vale 1. Por lo tanto, el punto es un medio. Finalmente, el puntito que estábamos buscando es 1, un medio. Entonces, ahí tenemos la mitad del ejercicio, digamos, porque es el puntito por el que pasa la recta. Y ahora, ¿qué nos faltaría? Encontrar la pendiente de esa recta. Y, ¿cierto? Por materias anteriores, nosotros sabemos que esa pendiente se calcula. A ver, la pendiente de la recta tangente en un punto x sub 0 de la función se calcula con la derivada evaluada en ese punto. ¿Ok? Entonces, ya con esa idea, lo que vamos a hacer es calcular la derivada. Pues. G de x. Primero voy a maquillar un poquito esto. Va a ser así. Multiplicada por 1 más x cuadrado a la menos 1. Ahí está la función g de x. Entonces, ¿qué quiero obtener yo? La derivada. Entonces, como veo, ahí hay un producto. Por lo tanto, aplico regla del producto. La derivada del primero, que sería... Ya miren, aquí con esto no se confundan. No es que la coloquen así, entonces puede dar para confusión, pero esta f, imagínense como si fuera, por ejemplo, un seno. ¿Se fijan? A lo que va esta notación es que es una función cualquiera y que adentro tiene esta expresión, digamos. ¿Se fijan? Entonces, como yo me imagino que es un seno, la derivo igual, pues. ¿Cómo sería eso? Sería, miren, voy a hacer el ejemplo con el seno primero. ¿Cómo derivo esto? Si no está elevado a nada, esto sería la derivada del seno, que sería el coseno, por la derivada de lo que está dentro, que sería menos 4x a la menos 3. ¿Ya? Entonces, básicamente, ¿qué hice? Derivé el seno y luego derivé lo que estaba dentro. ¿Ya? No hay que usarlo de la división polinomio para lo de adentro. No, porque lo de adentro es una constante multiplicada por un polinomio. Ya. Deme un segundo, por favor. Y ahora sí. Entonces, como les decía, esa f imagínensela como si fuera un seno o una expresión cualquiera. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, al derivar esto, ¿cómo nos va a quedar? La derivada de la f, adentro igual, y por regla de la cadena tengo que derivar lo que está adentro. ¿Ok? Entonces, la derivada de 2x cuadrado, la voy a hacer aquí aparte. Esto es lo mismo que 2 por x a la menos 2.
¿Ok? Entonces, para derivar esto, el 2 baja multiplicando, me queda menos 4x, y esto le resto 1, por lo tanto me queda menos 3. ¿Ya? Entonces, volviendo aquí, anoto ahí. Menos 4x a la menos 3. Y ahora por el segundo componente porque es regla del producto. Y ahora más el primero, porque ese ya lo derivé, por la derivada del segundo, que eso vendría a ser menos 1 por 1 más x cuadrado a la menos 2 por la derivada de lo que está dentro por regla del producto, que sería 2x. ¿Ok? Oigan, chiquillos, se me olvidó comentarles algo aquí. SF es menos 3, no es 3. Igual el ejercicio sale, pero la pauta como que se maneja un poquito con eso. Entonces, para hacer lo mismo que la pauta, hay que cambiar eso. Ya. Entonces, ahí está nuestra derivada. Ahora, si la maquillamos un poquito para que se vea más legible, esto va a ser menos 4 por, ya, digamos así, menos 4. Esto, como está negativo, baja por x al cubo, ¿cierto? Por la f derivada, menos, por ese menos, 2x dividido en 1 más x cuadrado por f de 2 dividido en x cuadrado. Ya, ¿hasta aquí alguna duda? Ya, No, bacán. profe. Ya, bacán. Entonces, ya que obtuvimos la derivada, y la razón por la cual obtuvimos la derivada es porque necesitamos la pendiente en el punto, ahora lo que resta hacer es evaluar en el punto, pues. Entonces sería la derivada evaluada en 1. ¿Qué nos va a quedar? El menos 4 arriba queda igual. S queda se transforma en un 1. Aquí está bien, ¿cierto? Sí. Y abajo queda un 2. Sí, creo que está ahí. Ya. Y este F evaluado en 1, me queda F' de 2. O evaluada en 2. Y por el ejercicio nos dice que F' evaluada en 2 vale, dijimos, menos 3. Por lo tanto voy a reemplazar de inmediato. Menos 3. ¿Ya? Menos evaluado, esta sección evaluada en 1. Por lo tanto nos queda 2. Abajo nos queda otro 2. Y ese F no está derivado. Me equivoqué ahí. Si se fijan acá no estaba derivado. Por lo tanto sería F evaluada en 2, que eso vale 1. Ya. Finalmente, ¿qué nos queda? Nos queda 12 medios menos 2 medios. O aquí sería un medio. A ver, chiquillos, denme un segundo. Ah, miren, aquí me equivoqué porque aquí, si se fijan, estaba al cuadrado. Entonces, abajo era 2 al cuadrado, que esto es lo mismo que un medio. Por lo tanto, nos quedaría 12 medios menos un medio. Esto nos da 11 medios. Al final, ¿qué es esto? La pendiente de la recta tangente. A ver, había alguna duda, ¿no? Ya. Ya, pues entonces, una vez que obtuvimos el puntito que dijimos que era este, 1,1 medio, y la pendiente, ya estamos listos para calcular cuál es la recta, pues. Y la recta va a estar dada por I, o la recta tiene la forma I igual a mx más n, el m vale 11 medios, y para desbloquear el n, basta con evaluar en el puntito que era 1,1 medio. Entonces nos va a dar un medio, va a ser igual a 11 medios por 1 más n. Aquí pueden multiplicar por 2, ¿cierto? Les va a dar 1, 11 más 2n. Por lo tanto, n vale menos 5.
De todo esto se obtiene que la recta que nosotros estamos buscando tiene esta forma. Listo. ¿Alguna duda? Ya, bacán. Un poquito resumiendo qué era lo importante de este ejercicio. Bueno, como todo ejercicio, siempre es importante que se establezcan el objetivo, es decir, ¿qué estoy buscando? Pues aquí, como me preguntaban por la ecuación de la recta, yo sabía que necesitaba un puntito y necesitaba la pendiente. ¿Ya? Y bueno, la pendiente es la derivada evaluada en el punto. Y el resto es solo álgebra. Ya, si no hay más dudas, pasamos al ejercicio número 2, que se trata de polinomios. Ya. A ver. Sabemos una solución, primero, que es esa. Pero miren, este ejercicio tiene una peculiaridad, que esa solución es compleja. Y nosotros sabemos que las soluciones complejas siempre vienen de a pares. Es decir, que si nosotros tuviéramos, por ejemplo, tenemos este polinomio y de alguna manera logramos factorizar y resolver, vamos a obtener que sí o sí siempre si obtenemos una solución compleja, tiene que haber sí o sí una segunda. ¿Ya? ¿Y cuál va a ser esta segunda solución compleja? Va a ser el conjugado de la primera que encontré. Por lo tanto, con esa idea, si es que me están dando una, que es x igual a 3 menos 2y, yo sé que sí o sí hay otra solución que es su conjugado. ¿Se fijan entonces al final que obtuve? Dos soluciones. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Que de estas dos soluciones, yo sé que puedo transformar estas dos soluciones en un polinomio. ¿Cómo? Así, pues bien. Espérame, le explico al tiro qué pasó. Ahí estamos. ¿Por qué? Porque recuerden que cuando uno factoriza, para encontrar las soluciones complejas siempre le quedan formas como, no sé, x más 1. O sea, x cuadrado más 1. Imagínense que yo factoricé todo esto y me quedó así. Aquí queda algo y me queda este polinomio y nosotros sabemos que esto tiene solución compleja, ¿verdad? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Yo estoy tratando de encontrar un polinomio similar a este. Lógico que no va a tener las mismas soluciones, pero sí va a estar escrito de forma polinomial. ¿Y por qué me sirve eso? Porque puedo dividir. Entonces, por eso estoy haciendo esto de aquí. Porque quiero encontrar el polinomio de esas soluciones. Entonces, nada, pues aquí normal. El x cuadrado multiplica. A ver, ya aquí el x va a multiplicar a esta parte. Entonces me va a quedar x 3 más 2y menos x 3 menos 2y. Y aquí me va a quedar más la multiplicación de esto con esto. Pero yo sé que como es suma cuadrado de suma por su diferencia, tiene esta forma. Ya. Yo sé que tengo estas dos cositas, entonces al final el resultado va a ser esto. Por lo tanto lo voy a hacer directo y me queda 9 menos 4y cuadrado. Entonces aquí voy a trabajar un poquito esta expresión. Aquí me queda 2y por x más 9 menos 4y cuadrado. Ya, entonces, ¿qué pasó? Este se me va a ir con este. Aquí me falta un x. Este se me va a ir con ese. Estos se van a agrupar. O sea, me va quedando 3x cuadrado menos 6x. Y este y cuadrado, nosotros sabemos que se va a transformar en un menos 1. Por lo tanto, me va a quedar solamente un 4 ahí. Esto vale menos 1. Y finalmente me va a quedar este polinomio.
A ver, 4. Ah, no, me equivoqué. Eso es 13. ¿Ok? Entonces, repito, este polinomio que yo obtuve tiene dos soluciones complejas al factorizarlo y todo, que van a ser estas de acá. Ya, ahora, ¿cuál fue la ganancia de esto? Que yo ahora, como sé que este polinomio, o en realidad, como yo sé que estas dos son soluciones, yo sé que este polinomio, o al dividir p de x por este polinomio, sí o sí me va a dar resto cero. Es decir, sí o sí va a ser divisible. Y lo que me quede va a ser lo que voy a tener que trabajar para factorizar completamente. Ya, entonces, ¿qué vamos a hacer? Dividir. Anoto el polinomio x4. Estoy transcribiendo lo de arriba. Menos 76x más 52. Y esto yo lo quiero dividir por este polinomio, que es x cuadrado menos 6x más 13. Ya, y ahí a la derecha voy a ir anotando la respuesta. Ahí. Ya, ahora, ¿cómo se divide? Ya. ¿Cómo se divide? Ruffini aquí no va. ¿Por qué no va Ruffini? Porque Ruffini es solamente para polinomios de grado 1. Es decir, que tienen esta forma. Por lo tanto, cooperó Ruffini. Lo que hay que hacer es el otro método, que no me acuerdo cómo se llama, a ver, déjeme buscarlo. El algoritmo de la división, o de Euclides. Entonces, ¿cómo se hace esto? Yo me fijo en el primer término, o en el grado mayor. Entonces, y en el grado mayor de aquí. Entonces digo, ya, ¿qué tengo que hacer para que esto de aquí se transforme en eso? En este caso, solamente tengo que multiplicar por x cuadrado. Entonces, como esa es la solución, digamos, yo aquí coloco x cuadrado. Y esto que voy colocando aquí a la derecha, esto que está aquí en verde, eso va a ser el polinomio, eh, a ver cómo se lo explico, va a ser como el polinomio de solución, digamos. Va a ser el polinomio que me dé al dividir este polinomio en este. ¿Ok? Entonces, como les dije, me hago la pregunta, para obtener esto de aquí, ¿por qué tengo que multiplicar esto? Por x cuadrado. Entonces es parte de mi polinomio de solución. ¿Y ahora qué hago? Aquí abajo tengo que escribir el resultado de multiplicar esto por eso. Es decir, tengo que escribir esto, miren. Ya. Si se fijan, este resultado me va a dar x a la cuarta menos 6x cubo más 13x cuadrado. ¿Ya? Ahora, ¿cómo es la siguiente parte? Este resultado lo tengo que restar al lado de arriba, pues. O cambiarle el signo, como quieran. Entonces, en definitiva, esos son los pasos que hay que hacer. Ahora, ¿qué pasa? Como se lo tengo que restar a lo de arriba, ¿qué es lo que sucede? Ese x4 se me elimina con ese. Este 6x cubo, como está multiplicado por un negativo afuera, queda positivo. Por lo tanto, 6x cubo menos 10x cubo, ¿cuánto me da? Menos, espérame, lo voy a hacer con negro. Menos 4x cubo. A ver, denme un segundito. A ver. Así está bien. Ya, menos 4x cubo. Y esto que estaba positivo pasa a ser negativo por ese signo negativo. Por lo tanto, me quedaría 41x cuadrado menos 3x cuadrado. Y eso me da 28x cuadrado. Como aquí no tengo ningún factor que tenga x o un número, digamos, esto baja normal porque no lo resta nadie, pues, esto de aquí. O sea, me va a quedar así. Ya. Ahora, para los que quizás no entendieron muy bien cómo hice, lo voy a hacer de nuevo porque el paso se va repitiendo. Ya, entonces, ¿qué pasa? Me tengo que preguntar,
¿Cómo obtengo este valor de aquí? ¿O por quién tengo que multiplicar esto que está aquí para obtener esto que está aquí? Entonces la respuesta aquí sería, tengo que multiplicarlo por menos 4x. Porque si se fijan, menos 4x por x cuadrado me da justamente menos 4x cubo. Entonces, como ya sé por qué factor multiplicar, lo que tengo que hacer es anotar abajo el producto de esto por eso de ahí. Por el polinomio que está, por el divisor, digamos. Entonces me va a quedar menos 4x cubo, menos 4x por menos 6x me da 24x cuadrado. Y aquí me da menos 52x. Y ahora, como ya les había comentado, esto tiene que ir restado a lo de arriba. Entonces, al final, ¿qué obtengo? Este se me elimina con ese. Este se resta con el de abajo. O sea, me va a quedar acá 4x cuadrado. Este se suma con el de arriba. O sea, me va a quedar, porque le cambié el signo por este valor. O sea, me va a quedar menos 24x. Y el 52 nadie le hace nada, nadie lo resta ni lo suma, por lo tanto queda igual. Ya. Ah, perdón. Aquí, como este era factor, se incluye en la solución. Y finalmente, ¿por qué valor tengo que multiplicar x cuadrado para obtener 4x cuadrado? Y la respuesta es 4. Por lo tanto, ahí va la solución. Y anoto lo que me da. 4 por ese polinomio. Sería 4x cuadrado menos 24x más 52. Y esto restado a lo de arriba. Y bueno, como era de esperar, esto nos da 0. Entonces, ¿qué obtuve al final? Que el polinomio p de x se puede escribir como x cuadrado menos 6x más 13. Ahí viene. Multiplicado por x cuadrado menos 4x más 4. Ya. Eso eran las soluciones complejas, por lo tanto me quedaría factorizar esto. Y esto se puede factorizar un número que multiplicado de 4 y sumado restado de menos 4 me da este, menos 2. Entonces, ¿la respuesta cuál es? X cuadrado menos 6x más 13 multiplicado por x menos 2 al cuadrado. Ahora, si la respuesta se los pide, ¿cierto? Es como puede ser de alternativa, también podría ser así. X menos 3 menos 2y, x menos 3 más 2y y x menos 2 al cuadrado. Pero las dos están bien. ¿Alguna duda? Sobre todo con esta parte, con la división. ¿Todos tienen claro cómo hacerlo? Ya, Sí, bacán. profe. Sí, Sí, Juan, caché. sí. Ya, bacán. Bueno, si alguien tiene duda, me avisa nomás. Entonces vamos a pasar al ejercicio 3 porque al final la división era como lo más importante ahí. Bueno, y darse cuenta del tema de las soluciones complejas. Ok, les voy a dar un minutito para que descanse el coco.
Ya, estamos de vuelta en el streaming. Entonces, problema 3. Entre todos los rectángulos de perímetro 12, ¿cuál es el que tiene la diagonal menor? Así nomás, cortito. Ya, pues entonces, ¿qué hacemos? Dibujamos un rectángulo. Ya, si el perímetro es la suma de todos los lados, pues, ¿no? Por lo tanto, si el perímetro vale 12, la suma de este lado más este lado tiene que valer 6, ¿o no? ¿O alguien tiene otra idea? Sí, porque este lado es igual a este y este es igual a este. Por lo tanto, no, este lado más este lado tienen que valer 6 para que el perímetro valga 12. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Le vamos a colocar nombre. Vamos a decir, este lado se va a llamar X y este lado se va a llamar Y. Por lo tanto, X más Y tiene que valer 6. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa? Que nosotros no sabemos, todavía no aprendemos a trabajar en dos variables. Por lo tanto, lo que siempre tienen que tender a hacer es a transformar o a dejar todo en función de, en este caso, de X. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir Y va a ser igual a 6 menos X. Al final, aquí, ¿qué definimos? Una función Y de X, así, definida por 6 menos X. ¿Ya? Ahora, igual es importante que siempre con estos ejercicios establezcan cierto dominio. Por ejemplo, ¿los lados pueden ser negativos? La respuesta es que no, porque es distancia. Por lo tanto, ya sabemos que X y también Y tienen que ser mayores a 0. Ahora, ¿qué pasa? Que como nosotros establecimos una función, basta con definir el dominio del X nomás. Pues. Ya, pues entonces nosotros sabemos que el X tiene que ir entre 0, pero no puede ser 0, porque si no sería una línea nomás, y tiene que ser menor a 6, pues, porque lógico, tiene que dejarle un espacio a la Y para que complete el rectángulo. Por lo tanto, el dominio de la X sería ese que está ahí. Ya, ese es un detalle que lo tienen que considerar porque lo vamos a usar un ratito más. Ahora, ¿qué nos dice? ¿Cuál es el que tiene la diagonal menor? ¿Cuál es la diagonal? Esto. ¿Ya? Entonces aquí yo me doy cuenta que la diagonal se puede escribir como una función que depende de x y y, pero no se manejen con esto, y que va a estar dada por la raíz cuadrada de x más y al cuadrado. ¿Ya? Esta es la diagonal. ¿Por qué digo que depende de x y de y? Porque si y es mayor, la diagonal se va a hacer más alta, digamos. Y si x es mayor, se va a hacer más estirada. Por lo tanto, eso depende de ambas variables. Pero ¿qué pasa? Nosotros antes ya habíamos definido que la y solo depende de x. Por lo tanto, esto se puede volver a definir como la diagonal que depende solamente de x y la raíz cuadrada de x cuadrado más, perdón, y de x al cuadrado. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna duda? Ahora miren, les voy a tratar de explicar un poco el razonamiento que tuve cuando hice el ejercicio. Ya, primero hice los dibujos y luego dije, ya, lado X, lado Y, independiente, luego lo mismo que les dije a ustedes. Ya, pues nosotros no trabajamos en dos variables, por lo tanto, ¿qué hago? Despejo una, pues, y me dio esta función. Y luego me habla de la diagonal menor. Entonces uno se pregunta, oye, ya, diagonal menor, ¿cómo calculo esa cuestión? Y después uno se acuerda, oye, pero yo he visto todo el semestre que existe una cuestión que se llaman puntos críticos y que de los puntos críticos yo puedo encontrar el máximo y el mínimo de una función. Por lo tanto, si yo tengo una función donde el diámetro depende de la variable x, ¿cierto? Yo sé que la función va a tener cierta forma, da lo mismo como, ya digamos que así. ¿Ya? Ahí está el 6.
Pero yo sé que esta función va a tener máximos y que va a tener mínimos, ¿o no? Entonces, ¿qué me está pidiendo? La diagonal menor, es decir, el punto donde la diagonal es más pequeña, y eso sería un mínimo, y sería el mínimo global. Entonces, ya con eso uno tiene una idea de qué hacer. ¿Por qué? Porque si yo tengo una función de la diagonal, lo único que tengo que hacer para encontrar ese mínimo es derivarla y calcular puntos críticos. ¿Se fijan? Entonces al final, ya con esa idea uno puede hacerse el camino, pues. Y llegamos a esto en realidad. Encontramos una función que depende de x solamente y que me da la distancia de las diagonales. Entonces, como les comentaba, bueno, ese y lo vamos a reemplazar. Nos va a quedar raíz de x cuadrado más 6 menos x al cuadrado. ¿Ya? Voy a trabajar esto un poquito. Aquí me quedaría 36 menos 12x más x cuadrado. Por lo tanto, me queda que dx va a ser igual a la raíz cuadrada de 2x cuadrado menos 12x más 36. ¿Ya? Ahí estamos. Y ahora, como les comentaba, ¿cómo obtengo la diagonal menor? Con los puntos críticos. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Derivar. La derivada de la función de x va a ser igual a... Acuérdense que esto es lo mismo que decir esto, ¿eh? Va a ser igual a 1/2 de lo que está adentro. Y aquí le resto 1, por lo tanto me queda menos 1/2 por la derivada de lo de adentro, que sería 4x menos 12. ¿Ok? Ahora, puntos críticos, tengo que igualar la derivada a 0. ¿Ya? Pero yo sé que esto, como está elevado a un número negativo, va a ser un denominador. Por lo tanto, nunca puede ser 0. Entonces, la única alternativa de que esta derivada sea 0 es que lo de arriba sea 0. Por lo tanto, tengo que resolver esta ecuación. Bueno, y aquí se obtiene que x vale 3. Entonces ahí tenemos un punto crítico. Sin embargo, chiquillo, está bien, uno podría decir, ya lo tengo, listo, ahí está la respuesta, vale 3. Pero recuerden que nosotros estamos en un dominio, que lo habíamos definido al comienzo, que es este. Y nosotros sabemos que por teorema, ¿cierto?, de funciones continuas y toda la cuestión, los valores extremos, ¿cierto?, de la función, porque está definida en un tramo, también pueden ser puntos críticos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir ya, puntos críticos va a ser x igual 0, x igual 3 y x igual 6. En otras palabras, tengo mi función aquí, ¿cierto? Digamos que ahí está el 3, ahí está el 0 y ahí está el 6. Entonces, cualquiera de estos tres puntos podría ser el mínimo. ¿Ya? Lógico que el 0 y el 6 no pertenecen al dominio, pero digamos que es como que tiende, como un valor tan cercano al 0 que prácticamente es 0. Entonces, esas son pequeñas sutilezas. Ahora, ya que tengo los valores críticos, lo único que tengo que hacer para saber cuál es el mínimo es evaluar en la función y averiguar cuál de todos es más chico. Entonces eso es lo que voy a hacer. Ya. Voy a poner aquí, evaluando. D de 0, aquí estoy hablando, aquí, me da raíz de 36. Ya. Raíz de 36. D de 3, eso me da, lo tengo anotado aquí, así que mejor no lo chamullo. Me da raíz de 18.
Y d de 6, eso me da raíz de 36. Por lo tanto, de estos tres valores críticos, yo obtuve que el valor más pequeño es 3. Y ahí está la respuesta, po. Efectivamente, el valor crítico que habíamos obtenido era el mínimo. Por lo tanto, cuando x vale 3, y por lo tanto y vale, voy arriba a la función, y vale 3 también, la diagonal es menor. Es decir, que la diagonal va a ser menor cuando haya un cuadrado. Está bueno saberlo eso. Y bueno, eso sería el ejercicio. ¿Alguna duda? A mí me gustó este ejercicio, lo encontré entretenido. Ya, bacán. Están estudiados los cabres. O han estudiado mucho o no han estudiado nada. Ese es mi secreto. Ya. Entonces voy a pasar al último ejercicio, que en realidad, según yo, estaba como tirados. Porque te dicen, ya, es divisible por x cuadrado menos 1, ¿cierto? Por lo tanto, el polinomio x cuadrado menos 1 va a ser solución de esta función, ¿no? Porque el p de x yo lo puedo escribir como, no sé, q de x por x cuadrado menos 1. Y esto está igualado a 0. Entonces nosotros de toda la vida sabemos que si tenemos esto, o x cuadrado menos 1 va a ser 0, o q de x va a ser 0. Entonces se tiene que x cuadrado menos 1 igual 0, eso va a ser solución. Por lo tanto, de aquí se obtiene que x puede ser menos 1 o 1. Disculpen la notación ordinaria, pero es como para resumir un poco. Ya, entonces, ¿qué pasa si es solución? Si es solución, nosotros sabemos que si reemplazamos el x en esta función, tiene que dar 0, porque es solución. Entonces eso es básicamente lo que vamos a hacer. Vamos a decir, ya, p de menos 1, ¿cuánto vale? Vale menos 3, menos 4, menos a más b. Y eso tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, de aquí se obtiene una ecuación que es menos a más b igual a 7. Vamos a llamarla ecuación 1. Y al evaluar p en 1, eso nos da 3 menos 4 más a más b igual 0. Por lo tanto, aquí tenemos otra ecuación que es a más b igual 1. Y si tenemos dos incógnitas, dos ecuaciones, hay respuesta. Por lo tanto, haciendo un sistema, digamos, entre 1 y 2, ahí le estoy poniendo chamullo para alargar la clase. Bueno, pueden sumar, esa la suman allá, y les da que 2b vale 8, por lo tanto b vale 4. Y si b vale 4, a vale menos 3. Ahí estamos listos. Listo, ese estaba rapidito. No voy a decir fácil, pero sí rápido. Y eso, pues, chiquillos, eso sería el semestre. Igual se pasó rápido. Me quedan como 5 pruebas. O voy a terminar de grabar.